El propósito de nuestra estadía en Roma era, ciertamente, obtener títulos habilitantes para poder enseñar con buena preparación en nuestros seminarios, pero evidentemente no se reducía a eso, ¿no? Sino que era imbuirnos un poco del espíritu romano, del cual se iba a hablar más tarde en nuestras constituciones, ¿no? Que es las virtudes que ofrecía de alguna manera Roma, y creo que nos aportó eso y mucho más. Nos regaló verdaderamente ese tiempo de formación en Roma, muchísimas cosas. Tratamos nosotros de estar atentos a todas las posibilidades que nos ofrecía Roma, ¿no? Roma y los estudios, los contactos que uno puede llegar a tener ahí. Ciertamente podríamos haber aprovechado muchísimo más si hubiéramos tenido más experiencia, si hubiéramos tenido más ganas también quizá, o más espíritu de sacrificio, pero a pesar de que todo se puede mejorar, creo que pudimos hacer mucho. Por ejemplo, nos enteramos ahí, todavía estamos, me parece que en el Convito Leoniano, todos sí, estamos en el Convito Leoniano, nos enteramos, por ejemplo, de que en la Embajada Francesa ofrecían becas para ir a estudiar durante el verano en París, estudiar francés. A nosotros eso nos beneficiaba por muchos motivos. Primero, poder ir a París. Segundo, poder estudiar el idioma. En tercer lugar, que si nos ganamos una beca lo hacíamos gratis y después nos íbamos de Roma, que eso abarataba los costos, ¿no? Porque Roma era caro vivir, y lo que tenía bueno en Roma, que a los convictores se les reserva durante el verano las habitaciones, pero si no están ellos no pagan. Entonces podíamos salir y abaratar un poquito esos gastos enormes mientras viviéramos gratis en algún lugar. Por eso es que viajábamos tanto, porque viajamos pidiendo alojamiento en distintos lugares, poquitos días, no molestaba a nadie y estábamos lejos de Roma. De hecho, esto era tan cansador que yo ninguno de los 2 años pude estar todas las vacaciones afuera. Al final siempre decidí volverme por lo menos 15 o 20 días antes de que terminaran, porque uno ya tenía ganas de estar tranquilo, leer, estudiar o hacer algo en Roma y no estar de puerta en puerta o de ciudad en ciudad. El hecho es que nos presentamos y pudimos ganar ahí. Arturo y yo ganamos una beca cada uno, los otros 2 no ganaron la beca, ¿no? Era un examen que había que hacer. Yo mucho francés no sabía, el que había estudiado en la escuela, pero bueno, no sé, Dios me concedió la gracia de que pudiera ganar esa beca, ¿no? Y pudimos ir entonces, con ese nos pagaban, nos daban un dinero que alcanzaba para vivir ese mes. Y así que por eso estamos ahí en Ars, una de las primeras etapas de nuestro viaje, ¿no? Celebrando misa ante el cuerpo del santo cura de Ars, ¿no? Y después estuvimos en París. París también nos fue mimando tremendamente la providencia, porque los primeros días que llegamos y fuimos a instalarnos justamente con los vicentinos de París, donde habíamos pedido que nos alojaran, pagando por supuesto, es donde está enterrado San Vicente de Paúl. Pero el segundo día que estábamos ahí vinieron a escuchar una misa nuestra los parientes de Marie de Mucio, su hermana Guilmet, y cuando nos vio dijo, bueno, pero si yo me estoy yendo de vacaciones con mis hijos, tenía hijos todos chiquititos, ¿no? ¿Por qué no se van al departamento nuestro, que era chiquito, donde va a quedarse solamente mi marido, y se ahorran el mes? Y bueno, entonces teníamos la beca, el poder ir a vivir ahí, aunque teníamos que comprar la comida y hacernos la comida nosotros, nos permitió ahorrar, que después nos permitió justamente con eso alquilar un auto y viajar un poquito por Francia, conocer un poco todo lo que nos ofrecía Francia, y ir a todas las catedrales medievales de Francia, después ir a Lourdes, etc., ¿no? Todo eso lo pudimos hacer por eso, esos pequeños detalles, de pronto que la providencia abría puertas donde uno no esperaba, ¿no? Y también el mismo curso del Instituto Católico de París, ahí había una monja, me acuerdo, que organizaba viajes para los estudiantes muy baratos, entonces con ella pudimos peregrinar a Mont Saint-Michel, a Lisieux y a tantos otros lugares, y así eso fue parte importante de nuestra formación cultural. Al año siguiente, bueno, ese mismo año también, ahí cuando después terminamos ahí, fuimos a España, pudimos hacer el Camino de Santiago, ¿no? Yo quedé verdaderamente enamorado de ese Camino de Santiago, y ahí fui sacando muchas fotos para armar lo que después fue el primer curso que di sobre ese tema, ¿no? Con diapositivas de gran parte del camino, si bien nosotros no lo hicimos caminando porque
teníamos muy poco tiempo, lo hicimos a dedos, ¿no? Y al año siguiente pudimos, con Arturo, ahí sí ya nos dividimos, y con Arturo organizamos ya con tiempo, y nos fuimos a Inglaterra y después a Alemania, y después de ahí ya nos dividimos porque Arturo había, había ganado también para hacer una beca en alemán, y yo ya me volvía porque mi familia, mis padres, habían podido, después por primera vez volvían a su España natal, y entonces yo me juntaba con ellos en España, ¿no? Pero en ese viaje pudimos con Arturo por Inglaterra y Alemania verdaderamente aprovechar muchísimo, realmente lo recuerdo con mucho cariño ese viaje. Sobre todo algunas cosas muy particulares que fue el hecho de que pudimos ver en Londres el partido del Mundial de México, en el cual Argentina le ganó a Inglaterra. Entramos a Bélgica el día después de que Argentina había ganado a Bélgica, y vimos la final de Argentina-Alemania en Düsseldorf. El que nos hospedaba, un compañero nuestro del convito San Tomaso, lo único que nos dijo al final del partido, lo vimos nosotros dos con la madre de este sacerdote y él, nos dijo simplemente esto: mañana por las dudas no le digan a nadie que son argentinos. En el convito leoniano entonces estuvimos solamente 6 meses, después nos fuimos a vivir, nos concedieron esas dos habitaciones en el convito San Tomaso, que está adosado a la universidad, digamos es en la caída, porque la universidad está en la punta, digamos, el Angélico, en la punta del Monte Quirinal, uno de los 7 montes sobre los que se funda la tradicional Roma, ¿no? El Quirinal, y hay como un vallecito, y está el Viminal. Bueno, en esa caída, ahí está la parte que corresponde al convito San Tomaso, al cual se accede por una callecita de atrás de la universidad, que es esa que se ve, que se está viendo en pantalla, ¿no? La vía degli Bernesi, en una palabra deformada, antigua, que significa la vía de los irlandeses, porque ese convito había sido el antiguo convito de los dominicos irlandeses, ¿no? Siglos atrás. Incluso allí había vivido uno que después fue mártir en Irlanda, ¿no? Y en la otra diapositiva lo que se ve es la puerta de entrada. Son 4 o 5 pisos. El último piso, de ese se accede directamente a la planta baja del claustro central de la universidad, ¿no? Así que estábamos verdaderamente en un lugar privilegiado por muchos motivos, porque nos permitía entonces, primero, un contacto más cotidiano con el ambiente universitario, no teníamos que perder tiempo viajando, nos permitía, digamos, un gran trabajo en las bibliotecas, porque las bibliotecas son uno de los lujos de Roma, pero uno si tiene que viajar mucho, después realmente eso pesa mucho, se cansa mucho. Aquí uno podía ir, tenía 5 o 10 minutos, tenía una duda de alguna cosa, de alguna cita, me salía y estaba, digamos, era más cerca que ir de mi habitación a la biblioteca del Angelicum, era más cerca que si tuviera que ir de la casa San Pedro a la casa San Bartolomé, por ejemplo, ¿no? Perdón, a alguna de las casas del fondo, ¿no? Para que se tenga en cuenta. Allí entonces también, bueno, el contacto con los profesores también podía ser más cotidiano, porque los profesores dominicos vivían en el primer piso, ¿no? del Angelicum, y en el último piso del Angelicum vivían los convictores dominicos. Nosotros éramos convictores no dominicos, vivíamos en el convito San Tomaso. La universidad tiene su propio convito de dominicos estudiantes, ¿no? Allí conocimos realmente entre los profesores a dominicos muy buenos, que recuerdo yo con mucho cariño: los padres Pat Ford, Diurú, Ols, Daniel Ols, los hermanos del cura, que los conocíamos por algún escrito sobre la analogía que habíamos leído en el seminario de Paraná, Padre Fongunten, Padre Fantenquiste, Padre Lobato, Padre Salguero, del famoso Tulle y Salguero, ¿no? De esos manualistas. En nuestro convito convivimos con sacerdotes, y no, porque había también algunos laicos, chicos muy buenos, italianos, suizos, alemanes y algunos argentinos, ¿no? 3 de estos argentinos después llegaron a ser obispos. Monseñor Pedro Laxague, que en ese momento era laico, después el Monseñor Bargalló,
y después Monseñor Eduardo Tausig, ¿no? Bien. Nuestra estadía en Roma entonces también nos permitió conocer otros sacerdotes fuera del ambiente universitario, del ambiente de nuestra universidad, ¿no? En particular fuimos a conocer al padre Fabro en la comunidad donde él vivía, el santuario de Santa Croce, de los padres estigmatinos, ¿no? Con quien tuvimos una larga conversación, pudimos gozar un poco también de algunos consejos que nos dio. Antes mencioné a Don Ennio Innocenti, que después nos ayudó tanto con consejos. También él contribuyó a presentarnos o sugerirnos el contacto con Monseñor Bona en la segunda estadía, con el cual, digamos, fue cuando se pudo ir a vivir a Casalotti, a iniciar propiamente el primer colegio romano. Y después que nos legó a su muerte, ocurrió hace poco tiempo atrás, pocos años atrás, su culta biblioteca que hoy en día está en Fossanova, ¿no? A él lo conocimos, como dije antes, a través del padre Alfredo Sáenz. En Roma también yo, en lo personal, pude frecuentar a algunos moralistas muy buenos, a don Ramón García de Haro, porque ellos no se nombran padre aquí es el que es religioso, ¿no? Don Ramón García de Haro, que es un moralista muy importante del Opus Dei, quien me orientó para mi tesina, ¿no? Y que me la terminó dirigiendo después un dominico, el padre Quintín Turiel, que con el tiempo nos visitó y nos dio algunas conferencias en San Rafael, ¿no? Y después, casi ya terminando mis estudios, tuve la oportunidad de conocerlo a Monseñor Cafarra en una conferencia que me encantó, me impactó. Después me lo presentaron y bueno, yo quedé encantado con él, al punto tal de que cuando el padre Vuela me propuso que volviera para hacer el doctorado, yo lo hice contactar a él con los padres que estaban allí, el padre Tomás Orel, le pedí que lo fuera a ver para preguntarle si él me podía dirigir mi tesis, y como la respuesta fue afirmativa por el tema que le dije que me gustaría trabajar, entonces yo después cuando volví me cambié de universidad porque él enseñaba en el Laterano, en el Juan Pablo II, del cual era preside, ¿no? Aquí en las fotos que están viendo, esta es la primera visita que nosotros hicimos a la abadía con la universidad. Se hacía una gira el 7 de marzo, día de Santo Tomás, por los lugares tomistas, ¿no? Esta es la del 7 de marzo de 1985, la primera vez que fui a Fossanova. Está la habitación donde murió Santo Tomás y ahí está la abadía desde la cual estoy en este momento filmando esta conferencia. Años después, ¿quién lo hubiera dicho, no? Otro de los regalos que nos hizo la providencia fue el poder peregrinar a Tierra Santa, y nada más ni nada menos que los 2 años que estuvimos estudiando en Roma. Las 2 vacaciones de Navidad pudimos ir la primera vez con la ópera romana, ¿no? En la cual íbamos nosotros y además también el padre Sáenz, como aparece ahí en las fotos, ¿no? La segunda foto estoy presidiendo en Nazaret, ¿no? Y la segunda vez fuimos con los franciscanos de Tierra Santa, que organizan también desde Roma las peregrinaciones, y ahí ya pudo ir el padre Corberi Gallardo con nosotros, que hacía poquitos meses que habían llegado, ¿no? De más está decir que todas nuestras visitas y peregrinaciones tratábamos de hacerlas aprovechando al máximo, no solo pensando en nosotros, sino pensando en los demás religiosos del instituto, ¿no? Todavía nosotros no hablamos no usamos el término crónicas, pero verdaderamente nuestras cartas eran una suerte de crónicas. Había el correo simplemente, común y corriente, por lo cual había que mandar las cartas, ¿no? por avión o barco, ¿no? Pero eso hacía que uno, evidentemente, no escribiese una página y la mandase, sino que escribiese, la dejase asentar, cuando tenía algún otro viaje, anécdota, resumía, seguía escribiendo, y cuando ya tenía varios pliegues, varios folios, ahí recién las mandaba, y mandaba cartas abultadas, y después esperaba con mucha ansiedad la respuesta, que a veces podían llegar tardando meses y algunas veces no llegaban nunca, porque
De por medio estaba el famoso correo argentino, donde era más peligroso que el Triángulo de las Bermudas, donde todo se pierde. En una carta yo escribí una frase que el padre Vuela después me la repitió en la respuesta. Me dijo, me gustó mucho lo que escribiste, dice, cuando pones ahí en tu última carta, que cuando visitas y peregrinas tratás de ver las cosas como si fueses los ojos de toda la congregación. Y simplemente menciono eso porque, o sea, un poco esa era la idea. Yo veía y sabía que algunos, quizá en esa época pensamos que algunos no podrían venir nunca, entonces había que contarles todo lo que uno veía y transmitirlo con la mejor fidelidad y cantidad, digamos, que se pudiera describir. Por eso es que en aquella época sacaba muchas fotos y pasé de sacar fotos en papel, un día tomé la decisión, no saco más fotos en papel, sino que voy a sacar diapositivas para después armar las presentaciones cuando vuelvo a la finca, y así fue, porque cuando yo volví a la finca, en esa primera convivencia el padre Vuela me hizo dar un curso que fue de arqueología romana y arqueología sacra, y después di un curso en los viernes antes de que empezara una de las costumbres más hermosas que tenemos en la finca, que es las pizzas de los viernes. Antes de eso yo tenía esas charlitas culturales los viernes a la noche, y donde fui presentando todo el camino de Santiago, ¿no? Bien, de otras de las gracias importantes fue el contacto nuevo con Santo Tomás. Habíamos estudiado con Santo Tomás en el seminario, pero digamos un Santo Tomás resumido, un Santo Tomás donde cuanto más leíamos los artículos y después más o menos había un comentario genérico, como se hace en un seminario, porque verdaderamente no hay mucho tiempo. El hecho de que estuviéramos estudiando una licencia, y eso ya son temas más específicos, ¿no? Me permitió establecer un contacto con Santo Tomás nuevo, que era el conocer a Santo Tomás haciendo exégesis de sus textos, sobre todo porque tuve algunos profesores que esto lo hacían muy bien, en concreto el padre Pat Ford, que su especialidad era más que la suma, era el comentario de las sentencias. Entonces nos hacía esas comparaciones de este libro que para nosotros lo sabíamos su existencia, pero no habíamos leído nunca una página de ahí. Y esa forma en la cual él se aproximaba al texto desmenuzándolo me ayudó a conocer, digamos, toda la o una mayor riqueza, evidentemente, que no conozco toda la riqueza de Santo Tomás, pero una mayor riqueza y una manera nueva de aproximarme y descubrir la maravilla de lo que eso significase, ¿no? Bueno, también el contacto en la universidad fue con el mundo del progresismo, evidentemente, que no todo era bueno y no todos los profesores eran tan buenos. Conocí profesores muy buenos, pero cuando nosotros nos inscribimos cada uno en una especialidad que se llama indirizo aquí, una especialidad distinta. El padre Arturo entró en el indirizo dogmático, el padre Ramiro Sáenz en el espiritualidad, padre Petrino en el bíblico, y yo en principio iba con la intención de estudiar moral, pero cuando vi los temas y profesores que ofrecía el indirizo moral y vi lo que ofrecía el indirizo tomista, que era la especialidad de la casa, digamos, ¿no? Vi que el indirizo tomista tenía más cursos de moral que el mismo moral, y además mejores profesores, mejores temas. Entonces entré en y dije completo todo, agarrando todos los libros de moral que pueda, los estudio por mi cuenta y aprovecho estos profesores que me van a dar una formación mucho más firme y segura, ¿no? El contacto con el progresismo vino un poco también eso. Algunos profesores, evidentemente los cursos no podíamos elegir todo, algunos eran obligatorios, y también palpamos ahí, digamos, algo de eso. Y también en otras cosas lo vimos eso, por ejemplo, con cómo jubilaban a los profesores más ortodoxos y que lúcidos todavía, podían seguir enseñando 10 años más si fuese necesario, como al cumplir 75 el mismo día les llegaba la jubilación y los mandaban a las casas de retiro con tal de sacárselos de encima. Así pasó con el padre Pat Ford y con algún otro más, con el padre von Gunten, con el padre Ols, que muy joven en ese tiempo, todavía profesor, pero que él estaba haciendo su tesis doctoral, porque se había demorado mucho con esto, finalmente la defendió
sobre, creo, cristología o eclesiología en Schillebeck y Rahner, haciendo una crítica muy bien hecha, pero ni bien la defendió el superior de los dominicos, que era muy progresista en ese momento, dijo que no podía ser profesor de la universidad más representativa que tienen los dominicos en el mundo, el Angelicum de Roma, alguien que había criticado al mejor teólogo del siglo dominico del siglo XX, y por eso lo hizo cesar de ahí. Siguió trabajando en otras cosas, Causa para los Santos, consultó en la doctrina de la fe y otras cosas más, pero bueno, así actúa el progresismo, ¿no? Eh, Bien, una de las cosas importantísimas también que tuvimos en Roma fue el contacto con el magisterio de Juan Pablo II y de primerísima fuente. En San Rafael lo recibimos a través del Observatorio Romano, algunas cositas, digamos, y esperar que publicaran sus documentos, sus encíclicas. Aquí era cosa de todos los días y el Papa realmente en esa época muy activo brindó un magisterio extraordinario que nos dio un bagaje, una seguridad, un piso de ortodoxia y un piso, digamos, de profundidad enorme que se lo agradecemos hasta el día de hoy, ¿no? Y todavía hay tanto que seguir trabajando en ese sentido, digamos, estudiar sus obras, ¿no? Como dije, Roma sobre todo también es el contacto con las bibliotecas, con los grandes autores, con el mundo de la cultura. Yo me acuerdo que cuando estaba ahí dije, a ver, estoy en Roma, estoy en Italia, tengo que hacerme amigo de los libros y hacer algo que solamente pueda hacer en Italia y en Roma. ¿Y qué puedo hacer en Italia y en Roma que no lo puedo hacer en otro lugar? Y bueno, no sé, hacerme amigo de Dante, dije, ¿no? Y tuve tanta fuerte que uno de los primeros libros que me fui a comprar, me fui a comprar la Divina Comedia, en italiano, el italiano de Dante, que es súper difícil, pero dije, bueno, listo, lo aprenderé, no me queda otra. Y tuve tanta suerte que comprando el primer libro de Divina Comedia que encontré, resulta que después con el paso del tiempo descubrí que me había comprado una joya, porque había comprado una obra, una versión de la Divina Comedia comentada por uno de los grandes comentadores, que es Scartazzini, y que en sus notitas me hizo descubrir ese universo de Dante, que me maravilló, y bueno, que después fue uno de los grandes temas que fui repitiendo a lo largo, digamos, de mi docencia, y de vez en cuando siempre hay alguna conferencia que tenga que ver con Dante, ¿no? Y después con el tiempo también leyendo algunas obras de Castellani encontré que él decía que si uno quiere conocer el mundo medieval es necesario sí o sí leer a Santo Tomás y Dante. Ellos son, los dos juntos, son los que hacen el compendio de esa época gloriosa de la Iglesia. Pero la gran gracia de Roma son los santos, así que desde los primeros días, incluso con las preocupaciones que teníamos, que no sabíamos dónde íbamos a vivir, sea como sea, tratamos de peregrinar a las tumbas de los santos. Estábamos, por eso, de alguna manera, ya en los primeros días, entre los consuelos de Dios y las preocupaciones del mundo, como dice San Agustín. Roma hay que absorberla paso a paso, cuadra a cuadra, y iglesia a iglesia, ¿no? Donde uno se encuentra con todo, con los santos, con la historia de la iglesia, allá no hay nada secundario en Roma, no hay nada secundario. Estoy hablando de cosas que pasaron hace 30 años atrás, ¿no? Más, hace 40 años atrás, yo voy a cumplir 39 años de sacerdote, esto pasó hace 38 años atrás, 38 y 39 años atrás casi, y ahora que he tenido que volver tantas veces a Roma, todas las veces descubro cosas nuevas, ¿no? Es así, Roma es absolutamente inagotable y tiene sorpresas maravillosas para todas, pero hay que esforzarse, a Roma hay que ir a buscarla, hay que ir a descubrirla, y eso exige caminar, estando cansado, lo que sea, pero bueno, Roma depara cosas maravillosas, y es falsísima ese dicho, que no sé quién lo habrá inventado, será el diablo, ¿no? Que Roma veduta, fede perduta, vista Roma se pierde la fe. No sé quién inventó eso, porque verdaderamente la fe se puede perder en cualquier lugar, incluso dentro de una sacristía, ¿no? Pero Roma verdaderamente lo que hace es, al que quiere ir a buscar la Iglesia Católica en Roma,
no importa quién esté gobernando, no importa quiénes sean los profesores, no importa quiénes sean los obispos, no importa eso, Roma a uno le aumenta la fe si va a buscar la fe, ¿no? Eso indudablemente, ¿no? Es así. Y por eso, pero uno tiene que interesarse por todo, por cada calle, cada anécdota, cada leyenda, cada trozo de historia, cada trozo de cultura, cada tumba de santo, cada lugar donde pisó un santo, y de todo preguntar, leer, profundizar, ¿no? Esos 2 años que viví, o el año y medio que viví sobre todo en el convito San Tomaso, fue una gracia porque estaba a 20 metros del foro, 30 metros del foro de Trajano, a 40 metros, 50 metros de la vía de los foros imperiales. Después de almorzar muchas veces salía y daba una vuelta por el Coliseo o entraba adentro, porque en aquella época la parte baja no se pagaba, entraba para hacer la digestión caminando por el Coliseo. Eh, y volví. Entonces eso fue, digamos, el vivir entre esas piedras, ¿no? Después los que tuvieron que vivir nada más que en Casalotio, Ponzano, Setze, Segni, Montefiascone o ahora Fossanova, esto no les resulta tan fácil el viaje de todos estos lugares hacia Roma. Bueno, demora mucho, uno llega cansado, tiene muchas ocupaciones que hacer, hay mucho trabajo pastoral, antes no teníamos trabajo pastoral, pero bueno, hay que saber, hay que seguir intentándolo y aprovechando de eso, porque eso es lo que hace también esa parte del espíritu romano, que no es, eso no se encuentra en los libros. Hay que patear Roma, hay que ir a arrodillarse a todas las iglesias, hay que leerse todas las guías que se puedan, etcétera, y todos los libros que hablan sobre el tema, ¿no? Y la otra gracia, y con esto termino, ¿no? Porque se podía seguir ciertamente mucho más, la otra gracia, digo, es la cercanía con el Papa Juan Pablo II. Con él tuve la gracia de poder, digamos, de asistir a muchas misas, de renovar la primera vez que renové mis promesas sacerdotales, el miércoles, el jueves santo por la mañana, cuando todavía el Papa entregaba las cartas, los jueves la carta sacerdotal, los jueves en la misa crismal, aquí se hacían los jueves a la mañana misa crismal, por la tarde la misa de la cena. La primera vez fue allí con Juan Pablo II, ¿no? Ese primer jueves sacerdotal, ese triduo, pudimos ir a casi todas las ceremonias con el Papa Juan Pablo II. Esta foto es de ahí, del primer mes, la primera audiencia de los miércoles, y ya lo pudimos saludarlo, ¿no? Y después acompañarlo en muchas otras cosas, en tener una misa privada con él, ¿no? Ahí está el padre Alfredo Sáenz entregándole un ejemplar del libro sobre el sacerdocio que él escribió, después al término de la misa privada, ¿no? Y en esa misa también había estado el gran guitarrista español Andrés Segovia, muy viejito, casi ciego, y al final, después de que le hicimos esa entrega, él tocó en guitarra una pieza, muy cieguito, ¿no? Se equivocaba, y estaba también su nieto, un chico adolescente, que después tocó él una pieza de guitarra para el Papa, magnífico, evidentemente con con el maestro de su abuelo. Debe ser hoy en día quizá un gran concertista, ¿no? Pudimos acompañarlo, como digo, en muchas misas, muchas ceremonias, en varias peregrinaciones, en el rezo del rosario, algunos de los sábados, de los primeros sábados, cuando lo dirigía él, y que verdaderamente enseñaba a rezar, ¿no? Por todo esto, entonces, se podría seguir hablando, hay muchas cosas más, cuento algunas de las que más me impactaron en aquel tiempo, y que es lo que yo les deseo a todos, ¿no? Los miembros de nuestro instituto, ¿no? Que verdaderamente puedan sacarle el jugo así a Roma, sacarle más jugo del que le sacamos nosotros, aprovechando de nuestra pobre experiencia, se puede quizá hacer todavía más todavía de lo que nosotros hicimos. Bien, esto se me alargó mucho, así que ustedes verán si quieren llegar al final o no quieren llegar al final, pero creo que había muchas de estas cosas que vale la pena conocerlas y usarlas para la propia experiencia. Les deseo lo mejor y me despido de todos ustedes con una oración, ¿no?
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.